Continuamos nuestra charla con José Luis Urquieta, escuchando su análisis, concepción y lucha dentro del cine independiente mexicano. He hecho hasta ahora 45 películas. No cabe duda que Urquieta, dentro de esta generación de directores que se pulieron durante los 80s y principios de los 90s con un cine, pues sí, efectivamente, dedicado a la masa, es de los más interesantes. Empecemos con Jaime Casillas, entrañable y querido amigo, apasionado, con una calidad humana extraordinaria, querido Jaime. Nos encontramos por ahí eventualmente con Marcela Fernández Violante en su oficina y de repente descubre, voy a tratar de sintetizarlo, pero por ahí empezó la historia. No sé por qué salió a la plática Carlos Montemayor y me preguntó Jaime, dice, ¿tú conoces a Carlos Montemayor? Y le digo, sí, eventualmente va a cantar a cantar a mi casa con Carmen, que son amigos y van a hacer un disco. Y dice, ¿de veras conoces a Carlos Montemayor? Sí, dice, oye, es que tenemos que hacer algo con él, es que Carlos Montemayor es una personalidad, etcétera, no sé, en fin, no sé, Carlos, sabemos la dimensión de Carlos y demás, que nos honraba con su, que hasta nos hablaba, como dijeras tú, que hasta nos hablaba, era un hombre lleno de dimensiones verdaderamente importantes, era políglota, un hombre que daba conferencias mucho en Italia últimamente, antes de morir, en Francia, era interlocutor entre las guerrillas y el gobierno, en fin, hizo trabajos en Chiapas, etcétera, él conocía mucho el tema de guerrillas y de levantamientos de los problemas sociales que existen de fondo en México. Y esa reflexión le digo, pero por supuesto sí, y porque yo tenía como tal vez 8 o 10 años que no hacía nada, entonces sí le vi realmente la posibilidad de poder hacerlo. Pensando en el apoyo de Jaime, que conste esto, y de Jaime y Carlos, y bueno, y diré algo con presunción, porque él vio Muelle Rojo, hablo en este caso de Jaime, dice, tú eres un gran director, me dice, de veras eres muy bueno y tal, y le digo, hombre, pues muchas gracias, pues corre la voz, porque chamba no hay. No hay, entonces empezó a crecer el asunto y nos aventamos, dice, lee Guerra en el Paraíso, un libro que habían premiado de Carlos, de la guerrilla de Lucio Cabañas. Muy compleja, muy difícil, y la situación era que el ejército no se manda solo, en el entendido, pero habían hecho cosas verdaderamente terribles porque en esa revuelta, en la guerra en el Paraíso, comprobado está que lanzaban a la gente desde helicópteros al mar, que fueron no pocos, que fueron cosas, y que si no se contaba eso, yo creo que perdía mucho el sentido de, porque o se cuenta o no se cuenta, yo ya estaba en esa situación. Se hacen las cosas porque siempre la autocrítica y todo ese tipo de cosas que siempre nos carcomen el alma, ¿no? Siempre están muy cuidadosos, y yo no sé, y no se puede, y no se debe decir, y siempre acabamos en no decir nada, y en quedarnos con un silencio terrible y en tener un miedo pavoroso por decir las cosas. Y yo no tengo nada que perder, con toda franqueza. Entonces, de repente, pues vamos a hacerlo como va. Si se puede, vamos a hacerlo como va, porque si no, mejor ni le entramos. Total, bueno, desechamos el asunto de la guerra en el Paraíso porque eran 11 años de guerrilla, era una situación sumamente alargada. Había una parte en donde el secuestro del ex gobernador de Figueroa se centralizaba y se cuadraba en un momento histórico, porque de ahí se desprende casi el final. Eso fue significativo y de ahí fue el principio del fin. Y yo pensé en esa posibilidad. Podríamos empezar ahí. Y terminamos en todo el asunto, pero repito, había toda esa parte muy oscura relacionada con el ejército. Y
Y haciendo cuentas yo dije, esto no nos lo van a dejar filmar, pero de ninguna manera. Pero entonces Carlos Montemayor había hecho un trabajo muy interesante, Las Armas del Alba. Un trabajo en donde había reunido a los sobrevivientes de esta acción que se hizo en 1965 en el asalto al cuartel de Madera en Chihuahua. Muy significativa, muy importante, fue un rasgo histórico verdaderamente trascendente desde mi punto de vista, que no lo conocen porque el oficialismo ha enlodado, por lo menos enlodado o empolvado lo que han podido. Esas cosas sabemos que poca gente las conoce. Y lo volvió a poner en la mesa Carlos, de una forma muy inteligente. Yo lo leo y le digo, esta es la historia. Esto, claro, también había que hacer una selección específica de momentos históricos, etcétera, y de hacer una selección de todo tipo, ¿no? Pero digo, esto es mucho más concreto, esto creo que tiene más vena, esto me parece que puede ser. Y entramos en esa dinámica. Jaime siempre me apoyó en todo, absolutamente en todo, tanto que recurrimos a Javier Robles para hacer el guión en principio, y con franqueza no me gustó su trabajo, no me gustó y no me gustó nada. O sea, lo leí, me dijo, cuando me entregó el trabajo, dice, ya está, ¿quieres venir a verlo? Y lo leo. Pero me dijo, con esto te vas a Hollywood. Ay, caray. Hombre, pues qué pesado, ¿no? Ni lo había pensado siquiera. Pero bueno, me pareció como una verdadera tomadora de pelo. Lo leí y ni modo, lo diré, lo leí y me pareció verdaderamente que era una transcripción del libro tal cual, sin quitar ni comas ni puntos, y no tenía ningún trabajo dramático, es decir, no había nada, yo quería que me construyera personajes, que me los dramatizara, que me haga sentir será cuestión de visiones, porque tú sabes que en la creatividad tenemos visiones cada quien de las cosas, y es muy respetable, de manera que yo no puedo decir que a mí no me gustó, probablemente a alguien más le guste mucho el trabajo, ¿comprendes? Pero así es, igual así es, no había que explicar eso. Total, lo desechamos, recurrimos a otra persona y se atoró como 3-4 meses y no salía y no pudo, y me aventé el tiro yo ya en la desesperación, que le digo, ¿sabes qué, maestro? Ya no estás en el proyecto. Así de fuerte, y le dije a Jaime, pues, vamos a hacerlo tú y yo, maestro, lo hacemos, o sea, la carga hace andar al burro, y vamos a echarle para adelante, porque las condiciones más o menos se habían acomodado. Carlos estaba entusiasmado, ya lo tenía. Carlos era siempre así, era y sigue siendo fundamental, o sea, una de las columnas más importantes para hacer la película era Carlos. Marina Stavenhagen. No pusieron nunca una objeción en el guión, y creo que la presencia de Carlos era fundamental. Y Carlos, y en ese orden, Carlos y Jaime y tu servilleta, ¿no? En ese orden, con toda franqueza. Yo creo que yo me he defendido en medida que he podido. Creo que tengo un cierto, aunque sea menor, un cierto prestigio de tratar de hacer las cosas bien, o que haya un compromiso en hacerlas. Pero bueno, yo respeto las jerarquías, o por lo menos así lo siento. De manera que todo caminó muy bien. Nos aprobaron la historia sin agua va, o sea, después de un tratamiento va, total, ya me brinqué todo el asunto, lo hicimos nosotros. Y mucho más yo que Jaime. Jaime se atoraba también muchísimo, pero me hizo 2-3 secuencias vitales para mi gusto, estupendas, y bueno, y su participación, su contribución fue fundamental. Nos aventamos Las Armas del Alba, muy fuerte el asunto. Se hizo un preso. Bueno, mi querido Lalo Danel, que lo conociste tú, de repente llegó a tal grado de que cuando se cae, se nos cayó el proyecto de repente en el transcurso del camino. Fue tan fuerte, esperaba, no tenía trabajo, había depositado toda su confianza en poder hacerlo, y se metió un balazo. Se suicidó, y algo terriblemente fuerte.
Era mi brother, él me ayudaba en todo, él era muy bueno para la computadora y como yo carezco de muchas cosas y entre las muchas que carezco es de tener esas habilidades, yo le escribía y el tipo me lo hacía y tal, ¿no? Y trabajamos mucho tiempo y se benefició un poco, no para... estuvo bien, se dieron las cosas son como son. Yo creo que eso fue una desgracia lo que hizo, pero bueno, lo hizo Lalo, tomó una determinación de fondo así de esas que incomprensibles y muy podríamos entrar en algo muy complicado. Y se murió también Jaimito y se murió también Montemayor. Y se me murió un guerrillero de los más importantes, el gran tirador que se llama Ramón Mendoza, que es un hombre que se escapó de las Islas Marías. Es de unas historias verdaderamente extraordinarias. Y algunos otros, y Cohen también, que estuvo metido para hacer en determinado momento para hacer la decoración y demás, que estaba, y Claudia Becker, que estuvo también en el proyecto. Y bueno, y caímos en cuenta de que estamos ya nomás la bala pasa muy cerca de nosotros también, ¿no? ¡Zum! Y ahí andamos en eso. Pero logramos hacer la película, pues, al final, ¿no? A mí me tiene realmente muy satisfecho con la salvedad de que se hace lo que se puede y no lo que se quiere. Que ojalá y se entienda en su dimensión eso, porque tuvimos muchas carencias. La película es era muy complicada, necesitamos al ejército necesariamente, una anécdota nada más, necesitábamos permiso para las armas, en donde estamos en una guerra casi generalizada en México, en donde para obtener un permiso para aportar armas o para que es bestial, pero aparte de que participaba el ejército, y buscamos la manera, eso fue yo creo que, bueno, nuestra malicia de que no les pareciera tan terrible y tan abrupto el planteamiento de lo que era la situación del ejército en la película, que se defendían y que son quienes dan seguridad y de seguridad, hay una palabra que define muy bien al ejército, ¿no? Es decir, quienes nos dan la salvaguarda y las garantías de que seamos una ciudadanía bien custodiada. Pues se trató y llegó el guión a la defensa y nos ayudaron. Increíble. No teníamos armas para hacer la película. Nos aventamos 3 semanas de filmación sin armas, sin la certeza de que tuviéramos las armas para disparar, para hacer las cosas. Total, ya podrás imaginar, tú sabes de producción, tú sabes lo que implica eso. Yo tenía la certeza, pasamos por tanto y tanto que dicen, las vamos a conseguir, lo vamos a hacer, se va a hacer, no sé cuándo van a llegar, llegaron cuando tuvieron que llegar, nos prestaron elementos del ejército, el ejército está en la película, la película está basada en hechos reales, por supuesto, que creo que no cambiamos los nombres de quienes intervinieron en ella, como el general Giner, que fue el gobernador en turno, a quien históricamente se le adjudica o se le califica de grandes errores por no atender a esta gente, lo cual me parece que es muy inteligente de parte del oficialismo. Pues ya encontraron un archivo expiatorio y bueno, pues ese es el culpable y se acabó, ¿no? Al fin, pero bueno, démoslo por bueno porque ya hicimos la película. La charla con Urquieta nos ha permitido conocer y apreciar el valor y el tesón que se deben tener para tratar temas de contenido social dentro del cine independiente mexicano.
En esta película yo hago el papel de una madre de uno de los guerrilleros. Todos son papeles cortos, porque los papeles grandes pues son de los protagónicos, son para los estudiantes, los guerrilleros. Y esta señora que yo personifico vive todavía, se llama Doña Herculana. Y es hasta mi paisana, creo que ella, no sé si me comentaron que vive en Ciudad Delicias, debe ser ya una persona muy mayor. Entonces esta mujer pues era una mujer que andaba con la causa, ¿no? Que ella es muy entrona, ¿verdad? Y apoyando y dando hasta lo que no tenía, que es lo bonito de la gente, ¿no? Que a veces con tal se quedan sin nada, pero ellos están dando hasta donde más pueden. Entonces este personaje en particular, pues me gustó porque tiene mucha fuerza y sobre todo me gustó mucho la película porque yo creo que estos muchachos que perdieron la vida merecían este homenaje. Y entonces Carlos siempre decía que este era un pasaje de la historia que debía tener luz, siempre lo repetía, eso es que ese pasaje, es que estos muchachos, y mira, pues se logró hacer la película, lamentablemente pues él falleció. Pues me sentía muy emocionada, muy conmovida pues por esta película, por este hecho, qué bueno que se logró hacer después de tantos problemas que hubo para realizarlo. Entonces es uno de los personajes yo creo que más me ha conmovido, ¿no? Es, muy válido, sobre todo porque es, a fin de cuentas, la posibilidad que tiene el director, primero que nada, de tener una mujer que está versada, a fin de cuentas, de trabajar con público, de generar un cierto grado de producción, porque en su línea musical, pues por supuesto también es muy conocida, y además, pues en cierta forma, sirve para generar un cierto, o para darle un cierto lustre, ¿no? a la producción. Es cierto, efectivamente, la vimos, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de esa de Tres veces mojado. No es actriz a fin de cuentas, pero tiene una presencia, tiene carisma y ciertamente pues está facultada para poder, pues en cierta medida, moverse, ¿no? En un ambiente cinematográfico, no solamente por su esposo, sino dentro de los sets. Vamos, se percibe hasta a gusto, ¿no? Incluso es el caso que se generó también mucho durante la década de los 80s, cuando muchas personas, muchas féminas que no eran necesariamente actrices, pues ingresaron y triunfaron a fin de cuentas, ¿no? Entonces, pues sí, de una forma u otra, aunque obvio, pues su histrionismo siempre estaba en telejuicio. Pero en el caso de ella, pues no cabe duda que, pues vamos, tuvo la oportunidad de estelarizar algunos de los proyectos más importantes de Urquieta, tanto los comerciales como tal vez los un poquito más personales, y eso favoreció yo creo que mucho tanto a la cinta como a su misma carrera, tanto la de Urquieta como la de ella. Desgraciadamente, es una desgracia que la película empieza con un guerrillero, con una persona que no llegó, que suple a quien murió, a Ramón Mendoza, pero es un guerrillero que estuvo él, de los que no llegó al asalto, porque hubo una serie de problemas de logística. Pero un tipazo también que estuvo en Lecumberri, tiene todas historias, todos ellos tienen historias, cada una de ellas es digna de verdaderas historias de profundidad, ¿no? Empieza diciendo, a ver cómo estuvo en 1965, era el 22 o el 23 de septiembre, dice, nosotros, dice, los maestros estaban en huelga, los médicos en huelga. Así empieza diciendo la historia, hace 50 años. Y bueno, y los campesinos, ahora el campo, los campesinos, dice, y los campesinos estamos aquí encaramados en la tierra, aquí creo que el campo ha desaparecido en su totalidad. Los maestros siguen en huelga. Y el país está más devastado que nunca. Y es para ponerse a llorar. Eso a mí me lastima mucho. Ojalá y se vea la película. Porque les gusta mucho, pero no la quieren exhibir. Porque dicen netas, ¿no? Porque ahí están, porque matan, porque esta gente tenía convicciones.
tenía convicciones y tuvo que hacer eso porque no hay otra manera. Yo no sé si sea la correcta, porque no tengo capacidad para decir si fue o no la correcta. Lo hicieron y dieron la vida por cambiar el estado de cosas, ¿no? Y y ese es un rasgo de la historia que yo creo que debiéramos conocer. Eso creo que sí da identidad, no tanta pendejada. Esa gente sí es digna de un reconocimiento. Y ese fue en un homenaje a esa gente, a esos campesinos, maestros normalistas, menores de 25 años todos, imbuidos por la situación cubana, pero eso no importa. Nosotros tenemos nuestra propia historia. Aquí habíamos pasado una revolución que costó muchísimas muertes. La repartición de la tierra, que está muy dicho, pero en fin, con mucha... Es un rasgo histórico nada más, ojalá pero vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que le están sacateando a pasarla. La pasarán, irá a festivales, a lo mejor la llevamos a un festival a La Habana. Creo que sí. A Monterrey ya fuimos, la película les ha gustado, los conmueve, la película tiene imágenes muy fuertes, pero los hechos mismos creo que hacen reflexionar de una determinada manera. Yo a mí me gusta, me deja satisfecho. Si la ven, pues ya juzgarán, porque eso también, sine qua non le digas que te va a gustar la película huevo o algo así, pues eso tampoco se puede decir. Pero ahí está, y yo creo que es un trabajo sincero, nos costó mucho, pero valió la pena, ¿no? Valió la pena, y pese a que pudiera, para mí valió la pena, pues, aunque suene tonto. Tal vez yo esté equivocado, pero mi visión es esa. El futuro del cine mexicano está muy ligado al futuro del país, ¿no? Yo creo que todo va así, y es que yo no veo ninguna verdadera alternativa mientras las cosas no cambien de fondo. No, yo no sé, dicen que si hablas mal del camello no lo vendes, ¿no? Y yo no quisiera hablar mal de la estructura del cine, mejor prefiero no hacerlo. Ojalá y las cosas cambien. Ojalá y no sé de qué manera se pudiera conseguir salas para el cine mexicano. Se ha dicho durante 20 años, estamos hablando, oye, ¿por qué no se crea un circuito de cine, aunque sea chiquito, hombre, para el cine mexicano? Todos somos como chiquitos, ¿no? Porque los grandes, pues los grandes son los otros, ¿no? Nosotros somos chiquitos, nosotros tenemos que pensar en chiquito para que nosotros seamos con un formatito más chiquito y con unos colores más grises y con más chiquito, porque somos chiquitos. Ellos se lo merecen todo porque lo tienen todo y tienen picaporte en la presidencia. Y no te metas con ellos porque es que no es posible. Sabemos, ya te hablaron del Tratado de Libre Comercio, sabemos que la industria cultural no está metida, etc. Todas esas cosas que se han desgastado, no le quieren entrar al tratado, no le van a entrar al tratado. Ojalá, yo me manifiesto de que ojalá y el régimen cambiara verdaderamente, y que le den chance a López Obrador a ver si es cierto, porque no hay nada que lo condene, porque todos son palabrerías, porque si pudieran crucificarlo ya lo hubieran crucificado. Pero pues veamos, ¿no? Yo creo que la esperanza de millones es algo similar a la mía. Por lo menos aquí en el Distrito Federal hay manifestaciones. Pues esa es una cosa yo tal vez personal, sí, yo me confieso un tanto cuanto antigringo, dicho claro, porque yo creo que han influido de una manera terrible en nuestro país históricamente, y no estoy de acuerdo en que seamos siempre
pisados y sobajados y todo lo demás que sale sobrando, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos nuestra propia historia y tenemos evidentemente nuestra dignidad y demás, pero estamos sometidos a una serie de cosas ahí con las cuales no estoy de acuerdo. Había que entrar ya en situaciones que tal vez no valga la pena, pero que yo creo que se entienden en el contexto del asunto, ¿no? Y sí me preocupa mucho eso. A mí me enerva, me enoja el hecho de que seamos el patio trasero de los gringos y que nos traten como nos tratan y que nos sobajen y que, en fin, que nos tengan en donde nos tienen, pues, ¿no? Y que las autoridades en México sean tan agachones y tan terribles, tan entreguistas y que no tengamos nada propio. Bueno, ahora tendríamos que llegar al cine y en el cine no tenemos pantallas para el cine mexicano, por ejemplo, ¿no? Y parece ser que las programaciones que se hacen en México se hacen desde Washington, ¿no? Ahora el subsidio es muchísimo mejor, la calidad es mucho mejor en México, sin duda alguna, porque las películas que se hacen con un costo por lo menos 10 veces más de lo que se hacían cuando me tocó hacer películas. Y yo creo que hay cosas muy padres, pero qué contradicción, no tenemos pantallas. Entonces eso es algo lastimoso, ¿no? Hemos escuchado a José Luis Urquieta, un director que sin abandonar el lenguaje popular nos ha permitido conocer la lucha y el compromiso que se adquiere al tomar temas de interés social. Los invitamos la próxima semana con una entrega más de Los que no soñaron con Hollywood.